Dice, ay, hoy estoy un poquito triste, pero no importa, mañana se me pasa. Y mañana estás un poquito triste y no importa, mañana se me pasa. Y en ese proceso estamos Sí, y no buscamos la ayuda. claro, ¿Por qué nos cuesta clínicamente, tanto? porque hay mucho estigma, ¿no? Hay mucha vergüenza, hay mucha pena, hay mucho concepto de no entender que la salud con la S mayúscula tiene que ser una salud con distintos componentes, ¿no? En este espacio compartiremos de todo un poco, pero sobre todo temas relacionados con la salud integral. ¿Cómo podemos cuidarnos nosotros para estar mejor? Una Vida que Vale es una herramienta valiosísima, donde encontrarás información para adaptar a tus necesidades. Te invito a seguir esta aventura cargada de bienestar. Bueno, y aquí estamos en otro capítulo, por decirlo, con David Martin, una persona encantadora que la verdad me ha ayudado en todo este proceso con actividades y hemos coincidido en ciertas cosas y de verdad que ha sido una compañía increíble, aparte de una persona con muchísimo conocimiento. Primero, y antes que todo, para que la gente tenga una ideita de qué estamos hablando aquí, me gustaría que diera parte de su currículum y sobre todo qué hacen en Martin Counseling, que por cierto es un lugar excelente, espectacular, con muchísimo espacio y ya van a ver un videíto más adelante. Así que esta es la primera parte. ¿Qué les gustaría transmitir a todos con respecto a lo que hacen en Martin Counseling y qué hace David Martin en Martin Counseling? Bueno, un poquito de la historia es 20 años atrás, que estas canas no son así pintadas, me las he ganado. Hace 20 años yo terminé mi carrera universitaria en la Universidad de Málaga, España. Málaga está en el sur de España, es la tierra de Pablo Picasso, la tierra de Antonio Banderas, la tierra del pescadito frito que le decimos. Y de David Martin. Y bueno, y por ahí estaba ese David que conoció una americana y bueno, el resto es historia, como dicen, ¿no? Correcto. Entonces en 2005 me vine a vivir aquí al estado de Texas, en el área de Houston. Y bueno, al principio, como nos pasa a muchos profesionales, llegamos y un poquito el proceso no es de muchas puertas abiertas. Es un proceso, ¿no?, de tener la licencia para ejercer la profesión. 7 años después de haber llegado, que las personas a veces se desesperan cuando llevan 7 días en el país y ya no han conseguido el sueño americano. Me ha ¿no? pasado. Claro. Entonces, Tú dices, ¿dónde es que está el sueño americano? Claro. 7 años después me aventuré a tener mi propia clínica, ¿no? Mi propio despacho, que podemos decir, o oficina. También esta idea puede partir de que querías hacer un poco más las cosas como transmitirlas como tú querías. Definitivamente, sí. Bueno, y darle acceso a los servicios a las personas que lo quieren y lo necesitan, intentando mover todas las barreras que pueden haber. Una de esas barreras es una barrera cultural, otra barrera es la barrera del idioma, otra barrera es las finanzas, el dinero, porque en este país, como en muchos otros, pero este es más que en muchos otros. ¿Piensas que en muchas ocasiones, por el mismo tema de presupuesto, la gente deja su salud mental de último? Y una de las razones es por eso. ¿Cuánto me va a costar? ¿Y si es un tratamiento muy largo? ¿Y cómo voy a pagarlo? Etcétera. Esa es otra barrera. Y claro que sí, eso es parte del proceso de una persona, no tener la convicción de que quiere hacer esa inversión. Y uno lo tiene que ver en muchas ocasiones. Cuando no es una crisis que es de emergencia, lo tiene que ver como si es una inversión. Igual que pagas otros servicios profesionales, ¿no? Tengo personas que dicen, bueno, voy al gimnasio y tengo a un entrenador. Ah, bueno, pues tú lo pagas o es gratuito, ¿no? Pues es una inversión. Tienes que verlo como una inversión en uno mismo. No, y lo más bonito, lo que hablábamos hace rato al principio cuando entré, es que no es cualquier inversión, es una inversión para ti, es una inversión para tu mente. Y más hoy en día, con toda esta locura de vida que llevamos, yo siento que la gente se lo tiene que tomar un poquito más en serio. El hecho de sentir, bueno, tengo este sentimiento, me estoy sintiendo así, un poco triste, o lo que sea y tal. ¿Qué mejor inversión que buscar a una persona que en realidad te ayude? Porque a veces yo siento, y lo digo porque dentro de mi entorno hay muchísimas personas con ese mismo tema, que dicen, ay, hoy estoy un poquito triste, pero no importa, mañana se me pasa. Y mañana estás un poquito triste y no importa, mañana se me pasa. Y en ese proceso estamos y no buscamos la ayuda. Claro, ¿Por qué nos cuesta tanto?
Bueno, porque hay mucho estigma, ¿no? Hay mucha vergüenza, hay mucha pena, hay mucho concepto de no entender que la salud con la S mayúscula tiene que ser una salud con distintos componentes, ¿no? Las personas que avanzan mucho y agarran grandes cantidades de éxito no lo hacen de la noche a la mañana y no lo hacen sin invertir en ellos, ¿no? Entonces es una inversión para el bienestar de uno. Yo al principio me intentaba convencer a aquellas personas que no lo entienden, pero ahora tengo otra perspectiva. Aquellos que no lo entiendan a lo mejor no lo van a entender y no creo que mi rol sea explicárselo. Hay personas que piensan el psicólogo o el psiquiatra es para gente que está loca. Bueno, yo no quiero trabajar con clientes que vienen obligados. Correcto. Yo quiero que sea algo voluntario donde tienen algo de idea de querer trabajar conmigo. Exacto. Bueno, porque la especialidad de ustedes también es psicología, que es más una persona que esté dispuesta a que lo ayuden. Ya cuando son casos extremos de personas con otro tipo de situaciones, pues ya casi que tienen que llevarlos a lugares, en muchos casos, obligados. Ah, sí, existe eso, ¿no? Existen leyes, eso en cualquier país del mundo va a haber cierta parte de la población que necesita ser tratada, puedan o no puedan dar su consentimiento, ¿no? Voluntariamente. Pero en el contexto de terapia en práctica privada, es un programa voluntario. Los muchachos y los niños a veces no vienen muy voluntariamente, pero los padres tienen la potestad de poder llevarlos. Correcto. El problema de depresión y de suicidios y de todo este tema está cada vez más abarcando más gente, más población. Es increíble, es impresionante. Y por eso mi preocupación con el tema de que nos tomemos en serio nuestra situación de salud mental, ¿no? Como dices tú, a cada quien le funciona distinto. Hay personas que prefieren ir a una iglesia o a su templo. Hay personas que prefieren ir a la montaña, hacer meditación. Hay personas que prefieren un psicólogo, un coach, un psiquiatra. Todo eso depende y eso está bien. Claro, no decimos que no a nada de eso. Y no tiene que ser o lo uno o tengo que elegir otra cosa. Pueden ser los dos combinados, ¿no? Correcto. Pero mientras tanto lo hagan. Eso es lo más importante. Busca lo que tú crees conveniente. Yo siempre le digo a la gente, busca lo que a ti te sirva. Porque lo que a ti te sirve no me sirve a mí y viceversa. Tal vez puede pasar eso. Pero busca algo que en realidad te esté haciendo efecto para tu malestar. Pienso que uno emocionalmente, para avanzar, para poder lograr el día a día, tú tienes que estar bien. Definitivamente, yo creo que hay sociedades donde se ha normalizado el acceso a la salud mental y lo que vemos en los resultados es que no están peor, sino al contrario, ¿no? Las personas mejoran, se pueden detectar ciertos problemas antes de que sean desbordados, ¿no? Y eso es la parte preventiva. Y una vez que se ha analizado un problema, se le puede dar más solución y hay técnicas que aplicar para si alguien tiene depresión, problemas de trauma. Mucha gente viene y le preguntamos en nuestro cuestionario cuál ha sido el problema. ¿Ha habido alguna situación que considere traumática en la niñez, en la edad de adolescencia, como adulto? Y no se puede imaginar de gente que dice que no. Y luego cuando empieza a conectar... Bueno, puede ser un bloqueo de memoria, claro que sí, porque eso es una parte de la defensa, ¿no? Del mecanismo de defensa de querer olvidar y tapar esos recuerdos. Puede ser, pero otras veces que no categorizamos como algo traumático situaciones que se pueden definir como definitivamente traumáticas. Entonces, en el trabajo nos damos cuenta que a veces estamos haciendo más intervención en trauma de lo que pensamos. Porque la persona nos dice, no, yo no tuve ningún trauma. Pero cuando entramos a historias nos damos cuenta de que definitivamente sí hay trauma. Y bueno, es más común de lo que creemos. Muy común y bueno, ninguno de los inmigrantes a los que tratamos aquí, que no es todo la clientela que tenemos, pero es una gran parte de nuestros clientes, esa transición ha sido en muchísimas ocasiones más común que no. Traumática en sí, porque es un cambio de todo, ¿no? Cambio cultural, de lenguaje, de sonidos, de olores. Hasta de responsabilidades. De responsabilidades, o sea, estás envuelto en una situación donde, bueno, a lo mejor has encajado bien porque tienes familiares, tienes amistades y estás en un contexto que es bastante multicultural, pero al mismo tiempo estás inmerso en una situación en Estados Unidos, Canadá, México, donde estés, que te tienes que adaptar, ¿no? Correcto. Y esa es una de las preguntas que yo quería hacer. La responsabilidad. No solo del inmigrante cuando viene a otro país, porque obviamente tenemos unas responsabilidades totalmente distintas que nunca ni las imaginábamos, sino
los mismos adolescentes, el propio ser humano hoy en día, ustedes con su experiencia sienten que la gente ahora le tiene miedo a ciertas responsabilidades. ¿Y por qué lo digo? Porque yo siento que hay menos personas que quieren tener hijos, menos personas que quieren responsabilidades. No, esto es demasiado para mí. No, yo no puedo tener un perro porque eso es como demasiado. O no, un gato. No, estás loco. O un novio. O un novio. Exacto, ni el novio. Entonces tú dices, ¿será que hay personas que le tienen miedo a las responsabilidades? Hay personas que le tienen miedo a cuidar de su padre o de su madre con alguna enfermedad. Hay personas que le tienen miedo a tener hijos, hay personas que le tienen miedo a ser adultos, por lo menos los adolescentes. Sí, en mi experiencia lo que yo he visto, y creo que es en parte generacional, a nuestros abuelos y a nuestros padres tenían otro concepto, otro nivel de responsabilidad, porque tenía que ver en muchos casos con la supervivencia, ¿no? Cuando estamos en un contexto donde se nos enseña, y por ahí a lo mejor piensan que estoy hablando de cuestiones políticas o de cómo hay que hacer la educación de los hijos en las escuelas, pero si estás en un contexto donde la mayor parte del énfasis está en los derechos, tiendes a olvidarte de que para que tengas derechos, alguien tiene que ejercer responsabilidad. Es decir, tus derechos es mi responsabilidad por definición. Entonces, muchos jovencitos y jovencitas hablan de los derechos. Yo es que tengo estos derechos. Y yo soy grande ahora. Yo esto y yo lo otro, y puedo salir, yo puedo entrar. Y se nos olvida que en la conversación de los derechos, que son importantes, y yo no estoy diciendo que hay que abolir los derechos humanos, tenemos derechos, pero que eso viene con cierto nivel de responsabilidad. Entonces, para hablar de mis derechos individuales, tengo también en esa misma conversación que hablar de mis responsabilidades. Y no puedo esperar que el mundo me respete y yo pueda ejercer mis derechos, pero yo no quiero saber nada sobre mis responsabilidades. Entonces, parte del proceso en terapia es darse cuenta de que hay una frase que puede ayudarle a muchas personas, que bastante se puede aplicar a distintas situaciones, que es la idea de aprender a aceptar aquellas cosas que no podemos controlar. Porque muchos de nosotros estamos embarcados en intentar controlar aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, ante la situación que no puedes controlar, lo mejor que puedes aplicar es la aceptación. Tienes que aceptarlo. Pero buscar el valor, en la palabra en inglés es courage, que también lo puedes traducir como coraje, ¿no? Coraje es algo que a veces pensamos negativo, ¿no? ¿Qué coraje me da? No, pero lo puedes ver también como un valor, ¿no? Exacto. La fuerza, el coraje, viene del latín del corazón, ¿no? De echarle ganas, ese coraje de cambiar aquellas cosas que sí puedes cambiar. Porque a veces las personas se dan ya por vencidas y no se dan cuenta de que hay cosas que sí pueden cambiar en su estilo de vida, en sus hábitos. Muchos de mis clientes no están durmiendo bien, no están comiendo bien, no van a hacer nada de ejercicio, no tienen ningún apoyo social porque no lo buscan, no lo quieren, no le importa. No tienen nada de conexión espiritual porque eso es entonces se encuentran en situaciones desconexión total. Claro. O sea, no tienen ningún tipo de responsabilidad ni con ellos mismos. Claro, es que ahí debe de empezar nuestra responsabilidad. Con nosotros. Antes de querer cambiar el mundo, ¿por qué no pones en orden tu habitación? Y lo más bonito es que, no es lo más bonito, pero siempre lo digo así, queremos, como dices tú, controlar, somos muchas personas, me incluyo, a veces queremos controlar demasiado todo, y lo que dices tú, si nos diéramos cuenta, si nos diéramos un momentico de respiro y decir, ya va, calma, esto no lo puedo controlar, esto no está en mis manos, porque aunque quieras, no lo puedes hacer, pero acabamos estresándonos, frustrándonos y todo, porque queremos que ese cambio lo haya y queremos que tenga como nuestro sello, pero tenemos que darnos cuenta que no, hay cosas que no las podemos controlar. Es muy fácil decirlo. ¿Cómo se lleva eso a la práctica? Ahí bueno, la frase continúa con la parte final, que es la más importante, que es tener la sabiduría de entender la diferencia entre las dos, ¿no? Que es qué controlo y qué acepto. Dónde le echo ganas, le echo valor para cambiar y dónde no hay nada más que hacer. Entonces ahí es donde individualmente podemos llegar a ese punto. Sí, posiblemente muchas personas dirían, tú ya tienes la iluminación interna, pero ¿y si no la tienes y se nos apagan las luces? ¿Ahora qué? Entonces necesitas la referencia de alguien de afuera, ¿no? Entonces, precisamente esta mañana estaba hablando con uno de mis casos
es una pareja tienen una adolescente y una chica joven adulta y llevan en este país muchos años y él a través del trabajo sí ha generado un cierto círculo de amistades y conocidos, pero ella lleva años aislada. Entonces, ¿qué haces ante esa situación? ¿Qué ocurre? Que ella está intentando buscar información y referencia solamente de una parte interior, a través de cuestiones de libros, entrevistas, cosas que puede ver. Y está bien, eso, no digo que no haya un lugar para eso, pero también necesitas la referencia a otras personas. Correcto. Entonces, ¿dónde está tu círculo de apoyo? Muchas personas vienen a consulta y cuando analizamos vemos que están muy aisladas. Y ese aislamiento no les conviene. No es bueno. No, y no ayuda. Y aparte de que no ayuda a esa persona, pues tampoco ayuda a su familia, ¿no? Bueno, a lo entorno, incluso a la comunidad. Afecta. Porque en realidad todos tenemos algo que podemos aportar. Entonces, el hecho que tú no estás aportando lo que pudieras aportar, no solo te viene mal a ti, sino que también el contexto donde estás no se está beneficiando de todo lo que tú podrías dar. Es correcto. Y muchas veces he escuchado que uno tiene que como que las personas que te envenenan, que te maltratan emocionalmente, tienes que tratar de descartarlas. O de ir como distanciándote. Claro. Pero tal vez para nosotros como hispanos, como latinos, a veces el que nos molesta o el que nos maltrata psicológicamente, o puede ser un hermano, una hermana, un papá, una mamá, un abuelo, un tío y tal. ¿Cómo haces para hacer esa desconexión, ese cordón umbilical, sabiendo que es una persona que te daña, pero para ti es difícil? Porque, por ejemplo, no sé, tu mamá. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Es difícil para uno decir, bueno, la persona que me está haciendo daño es mi abuela. Y se da porque incluso en los casos de abuso, el abusador no es alguien desconocido para la familia, rara vez lo es alguien del entorno familiar y a veces parte de la familia, y eso ocurre en todos los lados del mundo. La idea, yo me gusta hablar de las 3 categorías, y no quiero hablar de categorías como una etiqueta que se le puede dar a la persona y ya siempre va a ser así, sino las 3 categorías tienen que ver con cómo estamos funcionando en nuestras relaciones personales, y las 3 categorías son: con sabiduría, es decir, una persona sabia, una persona necia, con necedad, y intensa, diríamos en Venezuela. Muy intensa. Sí, y la última, que es la malvada, porque hay gente mala. Todos tenemos capacidad para ser malvados, que no nos engañe nadie. Tenemos esa capacidad. Ahora, ¿la estamos ejerciendo o no? Si alguien me viene a mí con maldad, es importante crear una distancia automática, y a veces hay que llamar quien se llame. Se llama quien se llame, y a veces hay que involucrar a las autoridades, hay que involucrar a abogados, y cuesta recursos tener que mantener esa distancia entre alguien que me quiera hacer mal. Correcto. No me voy a poner a negociar con alguien que viene a atacarme y a dañarme a posta. Ya, esos son casos un poco más extremos. O sea, básicamente es cortar relación. Sí, distanciarte inmediatamente. Okay. Ahora, el intenso. El intenso o el necio, que le diríamos, ahí, ¿cómo sabemos? Tenemos que probar, ¿es una persona necia o no? Entonces, el necio, sabemos que es necio porque hablando de un problema no lo resuelve. Si esa persona necia, tú sientes emocionalmente que te desgasta, ¿qué haces? ¿Cómo haces para, si se trata de un familiar, por ejemplo? Claro, uno tiene que decidir al fin y al cabo si le merece la pena tener esa relación personal o no. Okay. Si te merece la pena, hay esperanza para el necio, que si le das de suficientes límites y consecuencias a su conducta, hay una posibilidad de que entiendan y se conviertan en sabios en esa interacción. Entonces, no digo que haya que abandonar todas las relaciones porque alguien actúa de manera necia. En realidad, eso es muy común. La gran mayoría de nosotros somos actuamos de manera necia en algún momento. Exacto. Pero ahí es donde deberían alguien que realmente se preocupa por nosotros y nos ama y nos quiere cuidar, nos quiere dar cariño, debería darnos límites. O sea que, por ejemplo, si yo considero que yo tengo una persona necia que está emocionalmente jugando con, de alguna manera, mi mente, por decirlo. Queriendo manipular o aprovecharse. Sí. O tal vez, como dices tú, o tal vez porque me tiene cariño, porque se preocupa por mí, o todo este cuento. Yo debo poner límites y decir, bueno, está muy bien que tú me quieras, que tú seas mi compañero, que tú me quieras dar cariño y todo, pero mis límites son estos.
es lo más sano. Claro, ¿cuál es la alternativa? Sí, Que le dejamos que la persona nos guíe cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que pensar, cómo nos tenemos que sentir. Yo tengo que tomar responsabilidad sobre mi dominio de mis emociones, mis pensamientos y mi conducta. Si tengo esos tres, me va a llevar toda una vida saber aprender a manejarlos. exacto. Pero las emociones, la conducta, los pensamientos de otra persona, obviamente yo tengo influencia, pero no me puedo hacer responsable de ella. Entonces yo le puedo decir, le pongo un ejemplo. Si tienen un empleado y tienen que llegar a las 9 de la mañana, pero resulta que este empleado llega a las 9:30. ¿Por qué? Porque sí. Entonces uno va a hablar con el empleado y le dice, oiga, me está llegando a las 9:30, pero habíamos acordado que su hora de empezar es a las 9. Por favor, puedes venir a las 9. Si la persona dice, ay, claro que sí, perdón. Mañana yo vengo a las 9 y llega a las 8:50, bien. Estamos tratando con alguien sabio. Ha aceptado su responsabilidad, se ha dado cuenta de que está mal y ha cambiado su conducta y no hay problema. Pues ahí descubrimos que alguien tiene sabiduría, porque cuanto más hablamos, más problemas podemos resolver. Correcto. Pero si, sin embargo, la conducta fuese, o la Que actitud, llega el día siguiente a las 9:45. bueno, o que te dicen, no, yo no llego a las 9:30, yo creo que como muy tarde llegaré a las 9:10. Entonces ya te está pintando otra realidad de la que es, ¿verdad? Y no es su culpa, es el tráfico, es que la niñera, es que esto, es que el marido, es que el otro, pero no te está llegando a las 9. En nuestras relaciones profesionales tendemos a ver los límites de una manera muchísimo más clara. Entonces, mucho de mi trabajo con mis clientes es, igual que aplicas todo ese razonamiento y tiene sentido en una interacción profesional, tienes que aplicar. Hay personas que no lo aplican, porque he trabajado con personas que tienen la responsabilidad de ayudar a sus empleados y lo dejan ir, ¿no? Entonces, si quieres estar en un proceso donde hay un vaivén porque la relación te merece la pena, no quieres hacer que el último límite es ya no tenemos ninguna relación de ningún tipo. Ok. Ese es el último límite. Sí. Pero antes de llegar a ese límite podamos dar otras consecuencias y otros límites para intentar ver si lo podemos cambiar y que ya no nos llegue a las 9:30, sino que llegue a las 9. O que ya no tengo que ir en Navidad a casa de mis suegros porque a mí no me conviene, siempre es una pelea, todo el mundo está estresado y no quiero ir a casa de mis suegros, es que no me apetece. Correcto. Es tomar la responsabilidad, es decir, es saber, esto no me funciona a mí de esta manera, entonces tomar la responsabilidad y poner el límite de decir, esto es lo que podemos hacer. ¿Correcto? Sí, y probar, a ver qué pasa. Exacto. Y luego tenemos que aplicar la consecuencia que habíamos hablado. Si la persona no responde, tiene que haber una consecuencia más grande. Esto es un tema increíblemente controversial y son las redes sociales y la tecnología. Estas redes sociales o estos videojuegos o estas se pueden catalogar como una adicción. Bueno, yo creo que tanto sea una conducta como una sustancia, podemos hablar de que hay distintos niveles de dependencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo encuentro que tocarme la nariz me trae cierto confort, me siento bien, comodidad y me gusta, pues me puedo poner adicto a tocarme la nariz todos los días, todo el santo día. ¿Eso es un problema? Bueno, puede llegar a causar un problema. ¿Y usted qué le importa si yo me toco la nariz? Yo me puedo tocar la nariz las veces que me da la gana. Pero claro, el problema es la sociedad, ¿no? ¿Cómo vas a ejercer como estudiante, como trabajador, como Exacto. la familia? Entonces, cualquier conducta puede llegar a un extremo donde es más un problema que una solución. Correcto. Porque yo creo que por lo menos las drogas o el alcohol, si vamos al caso, te puede afectar el organismo, la parte de salud, es que lo que sea. No, es que con la cuestión de la tecnología, los centros en el cerebro que se están tocando son los mismos. Es dopamina. El problema es la dopamina. El problema no es la conducta en sí, es la dopamina. Tu cerebro se engancha a la dopamina. O sea, no es a lo que eres adicto, sino a tu sustancia que tu cuerpo produce. Entonces, si tú tienes un problema de alcoholismo, es porque el alcohol ha hecho que tus centros de dopamina se malfuncionen. Igual que la cocaína, igual que la heroína, igual que jugar a un videojuego en línea. Es la dopamina el problema. Entonces, cualquier conducta puede llegar a ser problemática si se convierte en una conducta adictiva. Entonces, lo que sabemos es que los aparatitos estos que tenemos por todos lados, tengo ahí mi teléfono, ahí mi portátil, la otra computadora,
Entonces, tenemos acceso a cualquier tipo de estímulo. Para yo tener más dopamina en mi sistema, lo único que tengo que hacer es agarrarlo. Wow, increíble. Y para todo eso también se necesita, o de alguna manera u otra, si ves que ya se te ha convertido en un problema, buscar también terapia para ese tipo de cosas. Sí, y lo que hemos visto en los últimos estudios es que para los niños y para los adolescentes parece que esta cuestión le impacta de manera muy significativa. No tenemos estudios que digan, wow, le damos un aparatito a los niños y mejoran. Todo lo contrario. O no le afecta de manera negativa o sí le afecta de manera negativa, pero nadie mejora. Entonces, bueno, por eso es que en este país, por ejemplo, no se debería tomar alcohol hasta los 21 años. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central se está desarrollando. ¿Por qué pensamos que hay que tener una edad para empezar a fumar tabaco? Bueno, porque es que la nicotina es adictiva y te afecta de manera negativa porque puedes tener cáncer, etc. Entonces, a los niños de 5 años en ningún país se les permite fumar tabaco. Pero si les dejan usar una tablet. Claro. Que viene siendo el mismo problema. El mismo problema en el cerebro, porque estás dando con la misma sustancia cerebral. Hay otras, no quiero... Y obviamente los padres no nos damos cuenta, porque no sabemos la intensidad que puede tener. Bueno, si lo sabemos cuando se lo quitamos. Sí, Para hacer el berrinche. Claro, lo sabemos perfectamente. Y no es normal. Uno dice, es que eso no es normal. No es normal, pero lo vuelves a hacer. Claro. Para que el muchachito se calle, toma. Vamos a comer en paz, toma. Exacto. Como sociedad no estamos poniendo las normativas, pero el acceso al alcohol en la niñez y en la juventud era mucho menor hace un siglo y medio. Y después nos dimos cuenta de que eso era una barbaridad y hoy en día no lo haríamos. A nadie se le ocurriría de presentar una nueva ley donde diga que estaría bien que a los niñitos de 6 años se le permita tomarse un whisky. Aunque el whisky le quita el dolor de los dientes que le están saliendo. Sí, pero no se le da whisky. Ahí tenemos otra medicina. Entonces yo creo que con esto, conforme Dios quiera, conforme vaya pasando el tiempo, nos daremos cuenta de que deberían existir ciertas restricciones. Y ojalá nos demos cuenta rápido. Porque yo siento que parte de todo el proceso que estamos viviendo a nivel mundial con los adolescentes y con todos estos problemas de depresión y todo, tienen que ver mucho con el exceso de redes sociales, de material de todo tipo, que consumimos demasiado, porque lo tenemos ahí. Tenemos mucha adicción a la dopamina por las pantallas que estamos usando. Entonces eso creo que nos vamos a dar cuenta de que no es... Bueno, ya existen los estudios que se han hecho con la juventud, por eso es que quieren poner más y más restricciones a que los niños tengan acceso a los aparatos durante la escuela, tengan acceso a ciertas redes sociales, porque sabemos que en general la influencia es más negativa que positiva. Bueno. ¿Existe positiva? Sí existe algo positivo, claro, podemos argumentar eso, pero ¿existe negativa? También. Existe positivo que, bueno, tienes el material que necesitas y todo eso, pero hasta que si tú no le pones límite, es que no saben tampoco cómo ponerle límite. Pero son niños, ¿no? Correcto, correcto. David, mil gracias. Mil gracias nuevamente y de verdad que bueno, súper recomendado este establecimiento, ya lo he dicho en varias oportunidades, David Martin Counseling, y bueno, por ahí vamos a dejar todos tus datos, redes sociales, etcétera, etcétera. Muy bien.